Mientras les voy a pedir a todos que cierren sus Biblias. Una cosa extraña. Pero les voy a compartir el pasaje que si hay todo obviamente uno no puede elegir mucho decir, todo pasaje nos trae o nos ha enseñado muchas cosas, pero este es mi pasaje o el suceso o el hecho favorito que más no sé si me gusta, pero que es muy importante para mí, tal vez el más importante, pero está relacionado con el contexto, con el antes y el después, así que primero vamos a hablar del antes y el después, y después el hecho. Así que yo les voy a pedir que la cierren, y yo ahora ya puedo compartir. Yo igual los textos. Te hice anfitrión, así que supuestamente deberías poder compartir, fíjate. Ahí está. Estamos en Marcos, yo se lo voy a pasar lo que está pasando. Él está en Galilea. Estamos al principio más o menos de su tarea al año, todavía no había muerto Juan el Bautista, recién estaba formando el grupo de discípulos, en este momento lo estaba formando, ya era el segundo viaje a Galilea, y vamos a leer esto en Marcos 3, dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban ante él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Él estaba en Galilea, mucha gente lo estaba siguiendo, mucha gente. Y lo que vamos a leer ahora, él sigue en Galilea, no sabemos cuántos días pasó entre el episodio anterior y este, pero cerquita. Lo que vamos a leer ahora es algo mucho 24 48 horas. 24 48 horas bastante intensas por todo lo que sucede en ese momento. Entonces Jesús pedía la barca porque la gente se le amuchaba, como veíamos, entonces él lo que hacía para tomar un poco de distancia, ponía la barca en el agua y les hablaba desde ahí. Entonces, ese día Jesús comenzó a enseñar junto al mar, que el mar no era mar, después le voy a mostrar un mapa, era un lago, pero el mar de Galilea le decían mar de Galilea. Y siguió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Este pasaje tan conocido, ¿no? Y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino y vinieron las aves del cielo, y después otra parte cayó entre piedras, y otra parte cayó entre espinos, y otra parte cayó en tierra fértil, ¿no? De este solo pasaje podíamos hablar 20 veces, nada más de que el sembrador salió a sembrar, en un mundo donde el imperio conquistaba con armas y escudos y espadas. Él plantea al Señor como un sembrador que sale a sembrar, así se conquistó, así es la conquista del Señor, ¿no? También les dijo, ¿acaso trae la luz para ponerle, o sea, ponemos la luz se pone abajo de la cama o arriba, adentro de un cajón? No, la ponemos en una repisa. ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿No? Con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. Nosotros podemos sembrar, pero no sabemos. Después la tarea no la hacemos nosotros. El reino de Dios, o sea, el hombre puede sembrar, pero el reino de Dios no depende del ser humano, ¿no? Crece sin que nosotros lo sepamos. ¿Y a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después crece. Y él hablando en este puñadito de gente, ¿no?
12 recién formados, por mucho que hubiera, estaban en un lugar recóndito de la tierra, y dice, es como una semilla de mostaza, parece chiquito, pero hoy lo miramos a la distancia, y lo que ha crecido es realmente cada una de estas cosas que él cuenta da para hablar montones. Ha sido un día de enseñanzas, pero sumamente intenso. Y aquel día, acá les pongo el dibujito, yo no sé si se ve la flecha mía no se ve. ¿Ven la flecha mía? Sí. Ah, bueno, ellos estaban acá en Capernaum. ¿No? Este es el mar de Galilea, que vemos que es un lago, no es un mar. El mar está acá. Y dice, cuando llegó la noche, pasemos al otro lado. Pasemos para acá, crucémonos para el otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, la barca, o sea que salieron así como estaban, no prepararon nada. Y ese es el episodio de la gran tempestad, ¿no? La barca se empezó a sacudir y él dormía con la cabeza apoyada en un banco, pero señor, no tiene cuidado que perecemos, lo despiertan. Ellos al parecer entendían que él podía hacer algo, pero cuando él les dijo, cuando él paró el cielo, el viento y el mar, se asustaron, ¿no? Se asustaron bastante. ¿Hasta dónde puede hacer esto este hombre? Y yo esto me hace acordar a me acordé de esto cuando un misionero que él pone pozos de agua en África, ¿no? Bueno, él pone, o sea, su ONG, él va a poner pozos de África, pozos de agua, pero en realidad él va a predicar, esa es su manera. Y él, estando allá, él contaba que él estaba en Guinea-Bissau y había otro misionero y se había convertido en una tribu, un hombre, un muchacho de una tribu. Y entonces le empezó a enseñar la palabra. Y no empiezan directamente, empezó a hablar de las palabras, de las cosas que ellos conocen. Es muy duro, o es muy difícil hablarles directamente todo, es decir, decirles que Dios vino, que Dios murió. Jesús tampoco lo hizo de golpe, vemos que a los discípulos les costó mucho y que iban poco a poco, y en esos lugares también hay que ir poco a poco. Entonces, empezaban con la Biblia, pero empiezan con Abraham, cosas que ellos ya, con personajes que ellos ya tienen en el Corán, o sea, con la Biblia, pero ir a poco. Y un día este muchacho le dice, se me apareció un hombre así, y me dijo, el resplandor, se le apareció Jesús, ¿no? Entonces le dice, ¿vos sabés quién es? Y entonces el misionero dice, sí, yo sé quién es. Y dice, ¿quién es? No, no te lo voy a decir, ya vas a saberlo vos solo. Cuando después avanzaron en el conocimiento de la Biblia y llegaron y empezaron a leer los evangelios, dice, este es el que se me apareció Jesús. Ah, bueno, sí. Cuando leyeron la parte de que sana un sordomudo de nacimiento, este muchacho dice, mi hermana es muda, Dios la va a sanar. Y el misionero la hermana tenía 30 y pico, 40 años, nunca había hablado, era sorda. Y le dice, no, pará, como decimos nosotros, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Y él, no, acá lo dice, Jesús la puede sanar y la va a sanar. Cuando él entendió que era Jesús, el que se le había aparecido fue y se lo contó a toda la tribu. Se juntaron los jefes de la tribu, no de los jefes se ve que hay como hay muchas tribus, deben ser como clanes, se juntaron decenas, no eran los jefes, y lo echaron a él. Y cuando le echaron, le sacaron la casa, la tierra, las dos esposas, los hijos, y le sacaron el nombre. Todo. O sea, un momento muy duro o sea, le sacaron el nombre. Uno no se imagina que a uno se puede quedar sin nombre. Él no tenía nada, pero bueno, se mantuvo firme. Y cuando pasó esto, que leyó lo del sordo mudo, dice, no, la va a salvar a mi hermana. Entonces, y él le decían, no, pero mirá, que a veces
No, él insistió. Fue, bueno, oró por la hermana y la hermana habló. Cuando la hermana habló, obviamente en la tribu se corrió la voz, ¿no? Obviamente esto fue muy nombrado y al poco tiempo parte de las cabezas, de los líderes de las tribus, de que habían votado para echarlo, digamos, un par se murieron, algunos se empezaron a enfermar y tuvieron miedo, la cosa que se juntaron de nuevo y decidieron devolverle las esposas y el nombre. Y yo creo que pasa un poco así, nosotros creo que no tenemos, somos como el misionero, no tenemos la dimensión del poder ilimitado de Dios. O sea, si ellos decían, maestro, no tiene que ver que perecemos, entendían que algo podía hacer, pero parar el viento les pareció, es fuerte, es fuerte. Bueno, ellos se fueron del otro lado, ¿no? De acá, estuvieron un poquito y volvieron. Ahora esto que pasa ahora es a la vuelta. Cuando volvieron, acá se ve mejor el mar de Galilea, cuando volvieron a Capernaum, dice que se reunió alrededor de una gran multitud. Me gusta cómo lo dice Lucas, porque Lucas dice, cuando regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Él se fue, había una muchedumbre, volvió, la gente ahí toda esperándolo. Y ahí viene Jairo. Y Jairo es el que tenía a la hija agonizando, se postró, era un principal de la sinagoga, una persona importante, pero se postra porque estaba desesperado. O sea, la única hija estaba muriendo. Y le dice, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Jesús empezó a caminar con él, la gente lo apretaba y en ese momento él sintió que salió poder, porque estaba la mujer que hacía 12 años que tenía flujo de sangre. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me apretó? Pero si te están apretando, te hacen esto, ¿qué como preguntas? ¿Quién te apretó? Si estamos, si parece el subte en la hora pico. Y no, acá salió poder. Y Jesús se tomó el tiempo de explicarle que era la fe la que le había salvado, que no era una superstición, ni era el manto, era la fe de ella. Y ahí llegan y le avisan a Jairo que su hija había muerto, que no lo moleste más. Jesús va de todos modos y la resucita, ¿no? Ahora, en el medio de esto, en el medio del que va y vuelve y estuvo poco tiempo, todo esto pasó, ya les digo, en 24 horas, un día y medio. Él fue, ¿y a qué fue? ¿Qué había del otro lado? ¿Quién era tan importante para que dejara esta multitud, toda esa gente que necesitada? Esas enseñanzas maravillosas que escuchaba la gente. ¿Qué había del otro lado? Y ahí vemos quién estaba. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos oyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En este pasaje, que hay varias personas participando, están los del lugar, ¿no? Ahí estarían para los que pastaban a los cerdos, que habían visto toda la escena de principio a fin, todos conocían a este hombre, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. La gente vino y tuvo miedo. No sé si fue económico solamente, tuvieron miedo. Era una situación realmente extraña. Perdieron la oportunidad perdieron la oportunidad de escucharlo, de si alguno estaba enfermo que lo ayudara. Tuvieron miedo y le dijeron que se fuera. Estaban los discípulos que no, acá no figuran. Yo creo que después de estos 2 días, los discípulos no debieron haber hablado, no durmieron por una semana, no sé. La cabeza les habrá quedado explotando de todo lo que pasaba. Muy, muy difícil de elaborar todo esto, ¿no? Entre las enseñanzas y lo que estaba pasando. Y lo vemos a Jesús, que dejó a un montón de gente que lo escuchaba, importantes, no importantes, un montón de enseñanzas, para ir a ver a este hombre de tan poco valor para la sociedad. Y uno se puede preguntar, ¿por quién yo cruzaría el mar, no? ¿Por quién cruzaría el mar para rescatarlo de algo? Claro, por los hijos uno los cruza, por alguien, por un amigo uno lo cruza. ¿Por quién cruzó yo el mar para ayudarlo? Y lo vemos al endemoniado desahuciado, no tenía otra oportunidad, o sea, ¿quién le iba a ayudar? Cuando Jesús volvía, dice, obviamente, el endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Una persona que la gente no lo tocaba ni con un palo, ni lo podían tener. Si se le acercaba a alguien era para ponerle cadenas, y descontrolado. Los demás tampoco podían hacer otra cosa. No, era su única, Dios era su única oportunidad. Entonces Jesús le dijo, no se lo permitió, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y si acá hay ejemplo de misericordia, es en este pasaje. Jesús tuvo gran misericordia con todos, con los ricos, con Jairo, que era rico o de buen nivel. Jesús tuvo misericordia de la mujer y tuvo misericordia de un endemoniado pero si a mí me dan a elegir una cosa importante para mí en el Nuevo Testamento, bueno, en los Evangelios, es el endemoniado gadareno. Tiene mucho significado en el contexto donde Jesús va y vuelve de Capernaum, solamente por el endemoniado gadareno. Y después que se me fue, él dice que fue y lo publicó por toda Decápolis.
Decápolis era como una provincia que eran 10, o sea, era como si fuera el Mercosur, 10 ciudades importantes se habían unido para comercialmente, y en cierto sentido fue como el Juan el Bautista, porque después Jesús fue a Decápolis a hablar a los demás, ¿no? Pero él fue, no dice que fue por su ciudad solamente, fue por Decápolis, este endemoniado contando las cosas y la misericordia de Dios. Es un gran ejemplo de misericordia de Dios.